COVID-19, este inminente rebrote del que hablan las autoridades. El doctor Marcelo Ríos nos acompaña, director del CEDES, para darnos todos los datos de qué tan real es. Uno, es la irresponsabilidad que tenemos todos de haber bajado la guardia con las medidas de bioseguridad, y dos, de este inminente rebrote de lo que ya venimos varios días escuchando. Doctor, bienvenido al CEDES del Mañanero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y una vez más, quien está reiterando en todas las apariciones públicas que tiene sobre el uso del barbijo, se encuentra con el barbijo aquí en el set, pero estamos respetando, ¿no?, la distancia, doctor, para poder ya conversar y quizás retirar por un momento el barbijo. No lo haremos como invitación, lo haremos porque es algo práctico, que es lo que venimos diciendo. La primera medida es el distanciamiento. Y como hemos tenido un distanciamiento suficiente, y eso es algo que encontraba Ian, por ejemplo, que además lo felicito por la encuesta, porque nos muestra la realidad actualmente. Sí. La bajada de la guardia es muy complicada, no solamente en la calle, sino en los establecimientos cerrados. Aquí estamos en un establecimiento bastante grande, con mucha ventilación, pero el distanciamiento, ¿en qué nos va a ayudar? En que si yo estuviera enfermo, o usted estuviera enfermo, ¿no es cierto?, al hablar fuerte, el gritar, la saliva sale y va a caer al 1,5 metros o a los 2 metros y ya no llega, ¿no es cierto?, hasta su persona. Entonces, mientras mantengamos esa distancia, podemos evitar esta situación de lo, como decía la señora que vendía naranja, ¿no es cierto?, o la otra señora que vendía, hace calor o me hace mal. El calor no va a pasar con o sin barbijo. Es una sensación de sofocamiento, evidentemente. Pero si usted se distancia, puede descansar el barbijo, le dura más tiempo, porque al fin y al cabo, por más 1 peso, 3, 4 o 10 es plata. Claro. Entonces lo humedezco menos, pero me distancio. Ahora, en el transporte público no puedo distanciarme, estoy encerrado. En el mercado voy y camino entre las personas, pero en el mercado no voy a estar más de 1 hora. En el mercado iré pues 30 minutos, ¿no es cierto?, a hacer mi compra y me voy. Entonces, esos son los cambios en el comportamiento. Esa es la nueva normalidad que nos debe obligar a adecuarnos todavía por muchos meses más que vamos a tener esta situación en Santa Cruz. ¿Cuál es la realidad de la situación ahora frente a ese rebrote del que venimos escuchando, doctor? En muchas oportunidades usted ha hablado, pero ¿estamos a tiempo de poder evitar ese rebrote? Sí, yo considero que sí, porque va a depender mucho del comportamiento. Evidentemente no es lo mismo ver en las calles 2 personas que estén sin barbijo junto a otras 5, ¿no es cierto?, que ver una manifestación o una aglomeración donde ves a 200 personas todas sin barbijo, todas gritando, todas cantando. La simple situación que haya personas que estén una con barbijo, una sin, una con, una sin, hace que ya por lo menos los que están con barbijo generen la barrera. Porque ¿qué es lo que genera? Esto es la barrera, pero no es el único método para poder evitar. Esto nos ayuda parcialmente, porque la segunda forma, aunque no lo creamos, sigue siendo el tema del uso del alcohol. O sea, sigue siendo el tema de la higiene de las manos, ya sea agua con jabón, ¿no es cierto? También frasquito, aquí está. O ya sea el uso del alcohol. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo contagiarla si tuviéramos más cerca, ¿no es cierto?, y en lo que yo hablo y respiro, y usted aspira a lo que yo hablo, como dicen, el resollo, ¿no es cierto?, de la otra persona, ¿no es cierto?, el aliento de la otra persona. Si yo estoy sintiendo el aliento de usted, estoy muy cerca, ¿no es cierto? Entonces, que sea mi medida, ¿no es cierto?, para calcular. Pero resulta que no puedo evitar eso, y yo estoy con barbijo, pero empiezo y agarro este aparato que era suyo, agarro el celular, las manillas, el teclado, el mouse, en los materiales donde usted, como si está enferma, baja y toca. Entonces, por eso es el lavado de las manos, porque yo puedo contagiarme. La situación en Santa Cruz sigue teniendo una transmisión baja, el virus, sigue existiendo contagio. Mientras tengamos 40, 50, 60 casos por día, que es el subregistro. El registro que vemos todos los días solamente es de las personas que van al laboratorio y los que no van, ¿no es cierto? Lamentablemente, aquí ya vemos ahorita a la vista 10 personas. De los 10, la estadística dice, si no nos hubiéramos enfermado nunca, 4 están enfermos, pero 4 están sin síntomas. Y la persona que no tiene síntomas, asintomática, está enferma, no tiene síntomas, puede transmitir. Y como se siente sano, baja el barbijo, pero sigue transmitiendo a las demás personas. Por eso es importante que aunque nos sintamos sanos, aunque veamos sana a la otra persona, mantengo la distancia. Si no la puedo mantener, uso el barbijo para estar cerca de la otra persona, ¿no es cierto? Y el lavado de manos es entre todos. El rebrote para nosotros es inminente por la situación.
porque ha aumentado la circulación vehicular, ha aumentado la actividad. Lamentablemente, aunque es una competencia de los gobiernos municipales, no se ha logrado conseguir hacer el control que se necesita en los mercados, en el transporte público, porque evidentemente es difícil. No estamos diciendo de que no lo hizo porque no quiso, pero es difícil hacerlo. Necesitamos el concurso de las personas. Nosotros hemos dicho, los establecimientos de alimentación, los mercados, las ferias, los supermercados, los bancos, todos los lugares en los que usted asiste, ¿por qué se les permitió la apertura? Porque ellos presentaron un protocolo de bioseguridad, claro, y se comprometieron a cumplirlo y no lo están haciendo. Entonces, los dueños de los boliches, los dueños de los establecimientos, los dueños de los lugares donde hay generación económica, si quieren que sigamos sin cuarentena, deben cumplir y hacer cumplir las normativas. Doctor, y a eso va ya para poder despedirlo esta última consulta. En caso de que sí se dé ese rebrote del que estamos hablando, ¿se vuelve a una cuarentena rígida? ¿Se vuelve a encerrar? Bueno, nos encerramos todos, ¿no? Se cierran comercios, se cierra absolutamente todo. Evidentemente nadie quiere que nos volvamos a encerrar, porque es una situación complicada que afecta a lo económico y lo social. Nadie quiere que sigamos sin clases, pero nadie quiere volver a clases en las condiciones en las que estamos. Entonces, no es un tema que lo definamos o que querramos encerrarnos. Lo estamos viendo en otros países ya, ¿no? Sí, es que la segunda ola siempre va a ser mucho más complicada, porque cuando usted encerró a la gente, los que quedaron circulando son los que se enfermaron. Y esos enfermaron a algunos cuantos de los que estaban encerrados. Hoy, los que estaban encerrados están circulando. Por lo tanto, hay mayor población susceptible de enfermar, ¿no es cierto? Por eso la segunda ola siempre es mayor que la primera, porque encima estamos más confiados. No queremos hacer cuarentena por un tema económico-social, pero no va a ser una decisión tampoco nuestra. Es una recomendación sanitaria de cualquier enfermedad que usted hace contención, ¿no es cierto? Y claro, es una facultad además del gobierno nacional que si existe y él aumenta, va a ser el gobierno nacional el que va a decir debemos encerrarnos. Nosotros lo vamos a recomendar, pero no podemos nosotros pensar todos los días queremos que la sociedad se encierre. Así no es. Pero el problema está en que el comportamiento de la gente es el que va a llevar que el protocolo y la ley de gestión de riesgo para hacer cumplir nos obligue a proponerlo, y va a ser el gobierno nacional al fin y al cabo el que va a definir y regular como lo se ha hecho por decreto de emergencia nacional. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Ya lo saben, responsabilidad de cada uno. Nosotros podemos marcar la diferencia y podemos sumarle beneficios a esta situación que estamos viviendo y no volver a aquello que vivimos meses atrás con el encierro y el confinamiento completo por el COVID-19. Una vez más, un placer, doctor, tenerlo con nosotros y gracias por siempre estar informándonos. Igualmente, no nos casemos, por favor, utilicemos el barbijo cuando podamos en los lugares en los que haya mucha gente. Perfecto, gracias, doctor. Seguimos con más.